¿Sabe por qué? Porque no he podido. Por eso entiendo que nosotros cada día más necesitamos predicar la verdadera palabra, que es la unidad en el cuerpo. Más adelante usted va a entender por qué no puedo. Necesitas analizar y discernir las palabras que te dice la gente, si están, escúcheme bien, influenciando positiva o negativamente lo que Dios te ha dicho para tu vida. ¿Lo estás recibiendo? Si hay una palabra que Dios te ha dado a ti para tu vida y hay una relación que tú tienes con alguien y te está hablando contra lo que Dios te ha dicho a ti, no es, escúchame, no es una relación de Dios. Usted sabe cuál es, escúcheme, una de las primeras confirmaciones, si podemos decirle ese nombre es un poco espiritual, pero vamos a, una de las primeras, uno de los primeros rasgos positivos, vamos a hacerlo más sencillo. Le dije que iba a hablarle bien cotidianamente en el día de hoy. De si una relación entre un novio y una novia dentro de la casa de Dios es de Dios, es que crecen espiritualmente. Si paran de venir a la iglesia, si se desenfocan en lo que tienen que hacer en la casa de Dios, si dejan de participar y se enfrían espiritualmente, baby, ¿me está escuchando? ¿Alguien dice eso es cierto? Eso no es legalismo. Eso es intimidad. Nuestras relaciones, escucha bien, deben inspirarnos y ayudarnos a crecer juntos. Si usted tiene una amistad que Dios le ha permitido tener con alguien, esa amistad tiene que ayudarle a usted a crecer. Si no, no es productiva. Amén. Yo sé que usted está pensando y diciendo, pero ¿y entonces la gente que yo quiero ayudar y gente que yo voy a darle la mano, para que tú tienes que estar primero bien, sano y maduro, para entonces del fruto dar por gracia lo que por gracia has recibido? Pero si tú estás herido, no te pares a darle la mano a otro que está herido también. ¿No me crees? Móntate en un avión, escucha bien, y cuando dan las instrucciones, dicen, si hay algo que sucede, póngase su máscara primero y después ayuda. ¿Lo dice o no lo dice? Póngase su máscara primero y después que se la ponga, ayude a los demás a ponerse su máscara. Yo creo que a veces los inconversos tienen un poco de más de concepto de lo que estamos hablando. Amén. Escuche bien. Tenemos que separarnos de gente contenciosa. ¿Qué es gente contenciosa, pastor? Gente peleona. Escúchame, tú eres una persona pacífica y empiezas a hablar y a pasar y a compartir con alguien que siempre está en problemas, tú terminas metiéndote en problemas que no quieras. ¿Estoy hablando de realidades hoy o no? Es bien difícil que usted influya a una persona contenciosa a cambiar de ser contenciosa a vivir en paz. Es más fácil que usted un día comience a hacer lo mismo. El apóstol le habla a Timoteo y le dice, sepárate de gente criticona, dañina, gente que son mal hablados, gente malintencionada que no tienen el carácter de Cristo en su vida. Estoy hablando de principios para poder prosperar. Y a veces creemos que la palabra que se predicaba en los 80 es difícil y era dura, pero la palabra que predicaban estos apóstoles no era fácil. Amén. Escuche. El apóstol sigue hablando en estas cartas y habla de ellos como gente desaprobada por Dios, que su influencia es negativa. Su misión es dañarnos y tenemos que entenderlo, romper relaciones que nos aguantan nuestro impulso en el camino hacia nuestro destino. ¿Alguna vez tú has sentido que hay alguien que tú quieres ir para adelante y como que te jala para atrás? Quiero personalizarlo porque yo lo he sentido en mi vida. ¿Alguna vez tú le has dado una buena noticia a alguien
que te ha visto estar en las ruedas de atrás. Y tú le das una noticia bien buena, bien positiva, y tú esperas que te abrace, empieza a gritarle, a llorar, y olvídate, y la reacción no es lo que tú esperas. ¿Te ha pasado eso? Escúchame, yo he tenido gente que me ha amado a mí con todo el corazón mientras yo he estado en necesidad. Mientras ellos me han dado la mano, ay Dios mío, olvídate, pero el día que Dios me levantó y me bendijo, algo pasó. Aléjate de tales. ¿Alguien dice amén? Escuche esto. En otra de las cartas, Pablo los llama carnales, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal y predican el evangelio por envidia e intenciones materialistas. ¿Usted sabe que hay gente que predica el evangelio por dinero? ¿Lo sabía? ¿Sabe cuál es una de las excusas más baratas que usa la gente en la calle para no venir a la iglesia? Que en la iglesia solo hablan de dinero. ¿Por qué le digo excusa barata? Porque ellos van a McDonald's y le piden dinero. Ellos van al autopar, le piden dinero. Van a donde quiera, le piden dinero. Usted habla con gente joven que no ofrendan porque supuestamente no tienen dinero, pero cuando estaban en el mundo iban a prostíbulos y dejaban los billetes de 100 en las mujeres. Gente que se enoja por dar un diezmo, pero se hartaban a pura Budweiser todos los viernes. Y eso no los enojaba. Yo sé que pica. Yo era uno. Por eso, como mismo me vaciaba los bolsillos el diablo, ahora yo me los vacío para Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso yo no me avergüenzo de hablar de mi pasado, porque alguien tiene que escucharlo. Yo no puedo venir ahora a ser el más santo como si yo nunca he hecho nada, como el gran hombre de Dios cuando yo estaba arrastrado y alguien me levantó. ¿Alguien dice amén? Por eso tenemos que entender eso, que hay gente, escúcheme bien, que maltrata, que abusa, que hace y deshace en la casa de Dios y en muchos lugares, pero no por eso podemos juzgar a todos los que están ministrando. Yo recuerdo una gran pelea que tuve, que terminé a puños con un joven un día, porque me vino a decir que todos los pastores eran unos pillos. Y en mi casa vivíamos en miseria, vivíamos en pobreza, y mi papá era pastor. Y yo nunca vi a mi papá coger $1 de un plato de ofrendas. La tesorera le decía, pastor, mira, vamos a ayudar. No, hay que pagar la luz blanca, le decía. Y yo veía eso. Nosotros en la casa, pasando necesidades, escúcheme, viviendo de la misericordia de Dios, que viniera alguien y sintiera de parte de Dios a ponerle un billete de 20 en el bolsillo para poder comprar arroz y comprar un huevito o unos amarillitos o lo que fuera. Carne no existía en aquel tiempo, para que venga un charlatán de la calle a decirme a mí que mi país es un pillo. Yo le dejé caer la doble porción. La de Tito y la de Coto. Hay hombres de Dios. ¿Alguien dice amén? Hay hombres y mujeres de Dios. Pero también hay gente falsa. Hace unos días atrás yo hablaba y decía que a veces nosotros nos cohibimos de dar porque hemos visto tanto y hemos sufrido tanto y tanto defraude y tanta mentira y tanto robo. Por eso esta serie se llama Verdadera Prosperidad. Pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros damos lo que hizo aquel, lo que hizo aquella, allá ellos con Dios, nosotros dimos para Dios. ¿Alguien dice amén? Y vamos a recibir la bendición porque lo hicimos de corazón. Escuche esto, también es súper importante cuidarnos de todo ambiente legalista. I love this one. Escuche bien, los ambientes legalistas promueven solamente el sectarismo y las discusiones necias. Déjame ponerme el micrófono más cerca porque creo que eso se oiga bien fuerte en el DVD. Las conversaciones con gente legalista lo que promueve es el sectarismo y la división y las conversaciones necias. No pierda el tiempo hablando con una persona de esa forma. No trate de probarle nada. No trate de probarle su santidad con palabras, porque no entienden. ¿Oyó? No entienden. Eso es lo que estaba hablando la pastora el domingo en la mañana. Y estaba hablando de que
cuando Cristo fue a ver a aquella niña, la niña que estaba muerta, que era hija de un principal de la sinagoga, Cristo era uno de los principales, escúcheme bien, rabinos de la sinagoga, y Jairo también. Entonces Jairo, escuche bien, va a buscar a Cristo para que Cristo vaya a orar por la hija, porque él sabía que este rabino era diferente a los demás. Entonces cuando Cristo llega a la escena, la muchacha estaba envuelta en el talí. No era una sábana como dice ahí, la traducción la perdió. En un talí. ¿Qué tiene el talí? Lo que nosotros usamos para orar. Los mandamientos, tiene toda la palabra, la instrucción del Torah escrita. O sea que en ese momento la muchacha estaba envuelta en la palabra. Logos, escrita, la instrucción declarada por Dios. Pero ella está envuelta en esa palabra y entró por la puerta el verbo hecho carne, la rema, la revelación. Entonces cuando la rema y la revelación se encuentran con el logos, algo tiene que pasar, se establece el reino. Yo me gocé con esa mujer ayer el domingo. Entonces mire lo que hace Cristo. Cristo la agarra por la mano. Escuche. Cristo agarra por la mano la nena que está envuelta en el logos, él siendo la rema, y nos enseña, Jairo allí presente, el religioso, que lo que iba a hacer el plan de Dios ahora era el logos con la revelación. ¿Vio? Él le dice, ya no es solamente lo escrito, sino lo que yo voy a hablar. Rema es una palabra que envuelve aliento, envuelve vida. Amén. ¿Y qué es lo que hace Dios con aquel religioso que está allí parado? Cristo, frente a sus ojos, él ve que él era el Mesías. Y eso sí que eran legalistas, porque conocían la ley completa, 613 mandamientos de memoria. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero la Biblia dice que Cristo no habló palabras, sino que le dijo, no digan nada, y se fue. No se quedó allí debatiendo con Jairo. No podemos entrar en contiendas y en discusiones con gente. ¿Alguien dice amén? Escuche esto, muy importante. Debemos separarnos, escúcheme, de gente materialista. ¿Usted sabe lo que es un materialista? Gente que tiene una mentalidad material nada más. Yo tenía una persona aquí que comenzábamos a hablar de las cosas de Dios y de repente me decía, mira, vamos a parar de hablar de la iglesia, vamos a hablar de otra cosa por un ratito. Y eso como que a mí tú sabes, como que me manigueteaba la barriga de forma equivocada. Yo decía, pero ¿y por qué usted quiere parar de hablar de las cosas de Dios para hablar de las otras cosas? Y no es que yo soy un fanático, pero me gusta más hablar de las cosas de Dios. ¿Alguien dice amén? A mí me gusta hablar de deportes, me gusta hablar de la vida, me gusta hablar de planes y sueños, pero lo que a mí me gusta más es hablar de las cosas de Dios. Es más, siendo un tecato, yo hablaba de las cosas de Dios. Te digo algo más loco, le ministraba gente en la droga yo. Eso te voló la tapa de los sesos, ¿verdad? Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo le daba palabra de ciencia y profecía arrebatado a gente que no conocían a Dios. Ustedes se quedan como que, oiga, Dios usó una burra para hablar en hebreo. Usa cualquier burro y cualquier cerdo que haya por ahí para hablar. ¿Alguien se goza? Diga, pues si usa una burra me puede usar a mí. Usted no lo quiere decir, ¿verdad? No lo quiere decir. Aleluya. Debemos separarnos de gente amadora de sí misma, gente que tiene complejo de Dios. ¿Habrá conocido a alguien usted así? Personas que creen que pueden juzgar a los demás.